a la hora. Vamos a dar inicio, jóvenes. Vamos a iniciar, chicos, la clase de hoy. Muy buenos días con todos los estudiantes de esta Nueva San Marcos de la Academia APU. Hoy estudiaremos un par de temas de la Edad Media, de la temprana Edad Media. Hablaremos del Imperio Bizantino y del Imperio Árabe. Así que, vamos, muchachos, vamos a estudiar, vamos a, ¿no?, que nos sirva pues todo esto para el día de nuestro examen de admisión. Muy bien, chicos. A ver, recordemos algunas cositas, ¿ya? A ver, habíamos estudiado la semana pasada la caída de Roma. Roma o el Imperio Romano de Occidente se derrumbó en el siglo V, producto de su crisis interna y también producto de las invasiones bárbaras. Muy bien, entonces en el año 476 después de Cristo, cuando Roma fue tomada por un pueblo bárbaro, se inició lo que llamamos la Edad Media. La Edad Media. La Edad Media, en sus inicios, en sus primeros siglos, a lo que puedo llamarle la temprana Edad Media, eh, pues abarcó la historia de los reinos bárbaros. ¿Recuerdan? Se habían formado varios reinos en los territorios que eran antes del Imperio de Occidente. El reino franco, el visigodo, los reinos anglosajones, el reino ostrogodo, vándalo, etcétera. También esta primera parte de la Edad Media abarca al Imperio Bizantino, ya el auge del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino no es otro que el Imperio Romano de Oriente, aquel que no cayó durante las invasiones bárbaras, ¿ya? Y también en estos inicios tenemos que hablar pues de los árabes. Los árabes serán importantes en esta parte de la historia porque se van a unir en torno a una religión que un profeta llamado Mahoma les dio. Y a partir de esta unidad, los árabes serán capaces de crear un imperio muy grande, ¿ya? Entre los siglos 7, 8, 9. Así que hoy, por eso, vamos a recordar a los reinos bárbaros, vamos a hablar del auge del imperio bizantino y también del Islam y de la formación del imperio árabe. Así que tenemos mucho que revisar el día de hoy. Muy bien, entonces empezamos ya primero con el imperio bizantino. Muy bien, el imperio bizantino, como aparece en estas fechas, nace en el año 395. Eh, Acá algo curioso de este imperio es que normalmente los imperios empiezan, eh, digamos, de la nada, ¿no? Es decir, eh, una pequeña ciudad o un pequeño reino que con el tiempo crece, se hace fuerte, se expande y, llegado el momento, se convierte en un imperio, como le pasó a Roma o a Macedonia o a los incas, ¿no?, en nuestro país. Muy bien, pero el imperio bizantino surgió como imperio. El primer año en que nació ya era un imperio, ya nació ya siendo un imperio. Esto debido a que el imperio bizantino, pues, era un pedazo de un imperio que ya existía, el imperio romano. Recordemos a ver el origen de este imperio bizantino, que lo comentamos la semana pasada, inclusive la anterior también. Decíamos que para el año 395, el imperio romano estaba ya siendo invadido por los bárbaros, ¿sí? Los hunos ya estaban en Europa Oriental, los germanos ya una parte habían ingresado a las tierras del imperio romano de Occidente. Así que Teodosio, al ver esta situación muy difícil y que tal vez todo el imperio no iba a sobrevivir, pues decidió
que a su muerte el imperio quede dividido en dos: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Eso ya lo sabemos. Muy bien, entonces el Imperio Romano de Oriente ya es lo que hoy estamos llamándole Imperio Bizantino. ¿Ya? Es lo mismo, solo que con otro nombre. ¿Ya? Así es. Podemos utilizar varios nombres, pues, para un mismo estado, ¿no? Imperio Incaico es lo mismo a Tahuantinsuyo, ¿no? Es lo mismo. Así es, ¿no? O hablaremos del Imperio Persa en este tiempo, tal vez le podemos llamar también Imperio Sasánida, y así, ¿no? Eh, ya hemos hablado del Alto Imperio Romano y también le hemos llamado el Principado. Así que es el mismo imperio. Ya sabemos que en el siglo V se derrumbó el Imperio de Occidente en el año 476. Así que el Imperio de Occidente duró poco, unos 80 años, desde este año en que surge el Imperio Occidente con la partición hasta que los bárbaros tomaron Roma en el año 476. En cambio, el Imperio Romano de Oriente tuvo una vida muy larga. Es uno de los imperios de mayor duración, ¿ya? Y en el caso de Europa, la historia europea, pues, con mayor razón. Los imperios europeos no han durado tanto. Así que tenemos, claro, si recuerdan, el Imperio Romano duró unos 500 años. En cambio, este imperio bizantino pues duró más de 1000 años, más de 1000 años, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces, ante la pregunta, ¿cómo surgió el Imperio Bizantino? Pues señalamos a cuando Teodosio partió al Imperio Romano en dos. La parte oriental es lo que llamamos el Imperio Bizantino. Muy bien, el imperio va a caer recién para 1453. En esa fecha, el Imperio Bizantino, después de haber aguantado tanto y a tantos pueblos, porque fue atacado por todas partes, ¿no? Desde el norte de Europa, desde Asia, el Imperio Bizantino finalmente pues sucumbió en 1453. Ya estaba debilitado, ya dominaba un poco nada más de su territorio original. Ya finalmente fueron los turcos de la dinastía otomana los que capturaron la capital, que era lo último que quedaba, pues, y así desapareció el imperio bizantino. ¿Ya? Este imperio eh, duró toda la Edad Media, ¿ya? Y su capital fue la ciudad más importante en toda la Edad Media. Por eso, cuando cayó su capital, cuando cayó este imperio, se considera que terminó la Edad Media. ¿Ya? La importancia que se le ha dado a este imperio, pues, hizo que se considerara que la caída de este imperio en 1453 marcara el final de la Edad Media. ¿Ya? Así que ya sabemos que la Edad Media abarca desde que cayó Roma hasta que cae el Imperio Bizantino. ¿Sí? Del año 476 al 1453. Muy bien, ubicación. Estoy mencionando la capital, pero no he dicho cómo se llama. Ustedes saben cómo se llama. Ajá, una pista lo fundó un emperador llamado Constantino. Constantino el Grande, el que puso fin a las persecuciones contra los cristianos. Sí, lo conocen. Así que cuando Constantino fundó esta ciudad, le llamaron la Nueva Roma, pero ya la gente le va a llamar de otra manera. La historia lo va a llamar de otra manera. Claro, Juan Castro, lo va a llamar Constantinopla. Uh-huh. Ahí está, ¿no? Constantinopla. Esa es la capital. Ya, como ya hemos visto en mapas anteriores, Constantinopla se ubica en un extremo de Europa, ¿ya? En la península balcánica, en un extremo, ¿ya? Puedes mirar desde Constantinopla el otro continente, Asia, ya que hay un mar nada más que lo separan. Constantinopla es la capital de este imperio.
Ahora, cuando Constantino fundó esta ciudad, ya existía en ese lugar otra ciudad. O sea, lo que hizo Constantino fue, en todo caso, refundar la ciudad. La ciudad que ya existía era una antigua ciudad griega, fundada, según se dice, por Visas, ¿ya? Y de ahí el nombre que tuvo la ciudad, Bizancio, ¿ya? Ahí está, Bizancio. Entonces, Bizancio era una colonia, una ciudad colonia de los griegos, ¿ya? Siglos atrás, ¿no? Muy bien. Entonces, ya había una ciudad griega allí, ¿ya? Poblada, obviamente, por gente pues, griega, ¿no? ¿Ya? Muy bien, pero ahora, pues, ante la necesidad, ¿no? Que tenían los romanos de una nueva capital, ya que Roma estaba en decadencia, era una ciudad, pues, viciosa, en decadencia, se levantó Constantinopla sobre Bizancio, ¿ya? Pero la gente que allí vivía seguía llamándole Bizancio, Bizancio, ¿no? ¿Ya? Pues pasa el tiempo y a veces seguimos llamándole de la misma manera, ¿ya? Yo vivo cerca a donde se encuentra un puente que le llaman Puente Nuevo, perdón, Puente Azul, creo, ¿ya? Y a pesar que ya no es azul, siguen llamándole de la misma forma, por la costumbre. O el Puente Nuevo, que ya no es nuevo, pero sigue con ese nombre, ¿no? Así que, muchachos, tenemos dos nombres para esta ciudad, ¿ya? No te olvides, el nombre griego de esta ciudad es Bizancio y el nombre romano es Constantinopla. Ahora, seguramente estarás preguntándote, ¿por qué llamarle imperio bizantino y por qué no imperio romano de Oriente? En sí es válido llamarle imperio de Oriente, solo que no se acostumbra ya a utilizar ese nombre. En las preguntas de examen de admisión, pues ha venido como imperio bizantino. Ya San Marcos ha preguntado así, como imperio bizantino. Ya en los libros de historia, pues aparece de esa manera, ¿no? ¿Ya? Así es, en el mejor libro de Historia Universal, ya, para postulantes, el libro del profesor Francisco Mendoza, ¿no? Por supuesto, profesor de la Academia APU, pues también le llama Imperio Bizantino, ¿ya? Y en la etcétera, ¿no? Ok, entonces, pues así le vamos a llamar también nosotros. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se prioriza el nombre Imperio Bizantino? Ah, es por el nombre de la ciudad, por Bizancio. Es que con el tiempo, este imperio se volvió más un imperio griego que un imperio romano. La herencia romana, pues, bienvenida, excelente, pero la herencia griega era mayor, ¿ya? Ellos mismos se reconocieron como griegos. Llegó un momento en la que ellos, ¿ya? Eh, ya me quiere ganar un estornudo. Llegó un momento en que ellos eh, reemplazaron el latín, la lengua heredada por los romanos, lo reemplazaron por el griego, porque la gente mayormente hablaba esa lengua. Ya oficialmente cambiaron al latín, lo cambiaron por el griego. Y así comenzaron a cambiar instituciones al estilo griego, ya dejando los romanos. Ya, entonces de esa manera, el nombre más adecuado para este imperio que era más griego que romano es Imperio Bizantino. Está ubicada en la península balcánica, ya en un pedazo de esa península que pertenece en la actualidad al país de Turquía, ya de Turquía. Vamos a ver otros mapas luego y ahí vamos a fijarnos pues en esta ubicación. ¿Y por qué pertenece a Turquía? Porque ya dijimos que en 1453 los turcos fueron los que tomaron esta ciudad y han pasado pues tantos siglos y los turcos han conservado esta ciudad, han conservado, ¿ya? Así es, no era suya al inicio, no, pues, pero así es, ¿no? La historia que ha ganado las guerras,
pues se ha quedado con los territorios que pues ha podido tomar, ¿no? ¿Ya? Si no recuerda dónde está Arica, dónde está Tarapacá, pues mejor regresamos, ¿no? A la historia universal antes que nos pongamos un poquito, eh, ¿ya? Ya sabes. Ok, ahí está entonces la capital, ¿ya? Muy bien, pero ya el imperio en sí va a tener una extensión considerable. Vamos a verlo en un mapita. El imperio bizantino abarcó un pedazo de Europa, la península balcánica, una parte de Asia, cercano Oriente, y también una parte de África, lo que es Egipto, ¿ya? Así que el imperio se encontraba entre tres continentes, Asia, Europa, África. Su centro estaba en Europa, ¿no? La capital era Constantinopla, ubicada pues en el continente europeo. Muy bien. Ahora, al estar ubicado de esa manera, en medio de los tres continentes, ¿ya? En medio de todo el viejo mundo, pues esto favoreció el comercio bizantino, que los habitantes de Constantinopla pues desarrollen el comercio, un comercio internacional, ¿ya? Un comercio intercontinental, podríamos decir también. Así que la base de la economía de este imperio fue el comercio. ¿Ya? Esto queda demostrado con la importancia y la difusión de la moneda bizantina, ¿ya? Porque cuando tu economía, tu comercio no pesa, pues tu moneda tampoco, ¿no? Pues la moneda bizantina, llamado solidus, ¿ya? Como era en Roma, o Byzantius, Besantes, dicen otros, como vamos a llamarle ahora, pues se convirtió en una moneda de uso internacional, utilizado por estos hombres, pero también por gente de otros pueblos. Así como usamos dólares actualmente, a pesar que no es nuestra moneda, ya pues también otros pueblos usaban el Byzantius porque se convirtió pues en pues tipo de cambio o la divisa, ¿no? En una moneda así difundida y aceptada, ¿no? Por los diferentes pueblos, por el peso que tenía esta moneda, esta economía comercial. Muy bien, y este comercio se podía hacer por tierra, pero sobre todo destaquemos el comercio marítimo, ¿ya? Los bizantinos dominaban el Mediterráneo oriental, ¿sabes? La parte del Mediterráneo donde está Egipto, donde está Grecia, y también en el Mar Negro, ¿ya? Justamente los mares que se encuentran para conectar el resto de Europa y Asia, ¿ya? Y el comercio justamente era de ese tipo, entre Europa y Asia. Ahora, ¿qué diferencia con Europa Occidental? ¿Qué pasaba con Europa Occidental, dijimos la vez pasada? Como consecuencia de las invasiones bárbaras, ¿ya? Que se dieron en Europa Occidental, donde están pues, los reinos francos, ¿no? Visigodo, anglosajón, etcétera. En Europa Occidental, ¿ya? Eh, pues allí el comercio había decaído considerablemente. La moneda va a tener un uso, pues, bastante limitado, restringido nada más. ¿Ya? Allí, en Europa Occidental, por la presencia de los bárbaros, de los germanos que ahora están dominando esas tierras, que hoy llamamos pues Francia, España, Inglaterra, Italia, etcétera, pues la gente, ya gran parte está viviendo en el campo y está dedicándose a actividades rurales, agricultura, ganadería. En cambio, en Europa Oriental, con Constantinopla, se ha mantenido una economía urbana, comercial, monetaria. Entonces, vemos que en esta Edad Media el desarrollo de Europa Oriental y de Europa Occidental va a ser diferente. En lo económico, lo estamos indicando ahora, ¿no? Ya una economía rural en Europa Occidental, una economía pues urbana, comercial en Europa Oriental. ¿Ya? Ahora, no es que pues vaya nada de comercio en un lado y todo sea comercio en el otro. Tampoco seamos radicales, ¿no? Nunca hay que ser radicales, chicos, y nada, nada, ya la política tampoco. Así que eso podemos ver.
En la cultura también, porque mientras en Europa Occidental la cultura greco-romana decayó, ya fue pues dejada a un lado en gran parte, en Europa Oriental, con Constantinopla, más bien se ha conservado y fuertemente la cultura greco-romana. Muy bien, ahí está. Muy bien, acá coloqué una imagen de la moneda Solidus de estos bizantinos y aquí aparece un emperador. ¿Ya? Sigue logrando, pues, esta moneda de oro, acá a un costado dice Arcadi. Arcadi. Ah, ¿quién era Arcadi? Ah, ¿no fue un hijo de Teodosio? ¿Sí? Sí, lo fue, ¿no? Fue el que heredó el Imperio Romano de Oriente. Así que acá coloco a Arcadio y recordamos que él fue el primer emperador que tuvo este imperio, ya que Teodosio le entregó a este, no su hijo, la zona oriental, ¿ya? Y a Honorio le había entregado la zona occidental, ¿ya? Así que Arcadio fue el primer emperador. Arcadio y los que le siguieron, pues tuvieron la tarea de salvar al imperio bizantino de los bárbaros, ¿ya? Hubo un momento en que tuvieron que, pues, arrodillarse ante los hunos, ante Atila. Cuando tienes un enemigo, pues, muy superior a ti, a veces tal vez conviene no enfrentarte a él y esperar que algo le pase después y recién actuar. Pues al final eso le salió al Imperio Bizantino, ¿no? Ya al final los unos se cayeron, pues se cayó Occidente, pero no Oriente. El Imperio Bizantino sobrevivió. Así que estos emperadores iniciales lograron al menos la conservación del Imperio Bizantino. Y ya un siglo después, en el siglo VI después de Cristo, todo es después de Cristo, ya no voy a decir después de Cristo, porque ya se sobreentiende, todo es después de Cristo en esta parte de la historia, pues en el siglo VI el imperio bizantino eh, ahora va a volverse pues el mayor poder en ese momento, ya de la mano de un emperador ya llamado Justiniano, ¿ya? Así que de los tantos nombres que vamos a mencionar el día de hoy en este tema del Imperio Bizantino, quiero que recuerdes sobre todo el nombre Justiniano, ¿ya? La Universidad de San Marcos ha preguntado ya varias veces por este Imperio Bizantino. Y cuando ha preguntado por un personaje, por un gobernante, pues por el único gobernante que San Marcos ha preguntado es por él, por Justiniano. ¿Ya? ¿Por qué estoy de preguntar por gobernantes que no han tenido trascendencia? Eh, eh, no, San Marcos no tanto, sino por obras, por cambios, por consecuencias, ¿ya? Por doctrinas, eh, que es lo que en verdad digamos, lo sustancial de la historia. ¿Ya? Y no, pues, el arte de memorizar, pues, ¿no? Un montón de datos. Menos mal que San Marcos ha entendido que así, eso es la historia, ¿no? Y por eso nosotros también estamos obviando parte de los datos, ¿ya? Que consideramos innecesarios, ¿ya? Pero el contenido, eso sí, pues, ¿no? ¿Ya? Es decir, ¿no? La explicación, el entender, ¿no? Las cosas es lo que en sí nos pide un examen como el de la Universidad de San Marcos. Ya cuando yo postulaba, pues, San Marcos, tal vez había un poquito más de datos que pedían. Pero eso fue, pues, antes de Cristo, ¿no? Ya hace muchos años. Muy bien, así que recuerden a Justiniano, ¿ya? De los emperadores que vamos a señalar por acá. A ver, ¿por qué se le considera el más importante? ¿Ya? Antes de Cristo tampoco, ¿no? A ver, porque Justiniano ya va a buscar restaurar la unidad del Imperio Romano. ¿Cómo es eso? O sea, volver a unir Oriente con Occidente. En Oriente gobierna él, pues en Occidente están los bárbaros. ¿Qué decidió hacer Justiniano? Conquistar a los bárbaros, ¿ya? Recuperar los territorios que habían sido del Imperio Romano
de Occidente. ¿Ya? Muy bien. Y para esto va a contar con importantes generales, Belisario, Narcés, y también con una esposa que va a ser una buena consejera, ¿no? Y que en ciertos momentos va a servirle pues para que Justiniano demuestre, ¿no?, su carácter de emperador. Esta esposa se llamó Teodora. Teodora, ¿ya? Así es, Mel. Justiniano quiere unificar, así es, unificar Oriente y Occidente. Teodosio había dividido Occidente y Oriente, pues ya era tiempo de volver a unir esos pedazos, ¿ya? Y que vuelva a existir el imperio romano, el de antes, ¿no? El original, el unificado, ¿no? Pero esto no es fácil, porque los bárbaros por algo destruyeron al imperio de Occidente. No son pueblos débiles tampoco, ¿no? Se puede aprovechar de que estos reinos bárbaros pues no son unidos, son rivales también entre sí y han estado peleándose también entre sí por los territorios. Pero de todas maneras es una tarea pues difícil. Entonces le decía que Teodora era la esposa de Justiniano que va pues a apoyar, ¿no? Tal vez pocas mujeres han llegado a gobernar en la antigüedad o en la Edad Media, pero así no estén en el poder, pues hay personas que pueden, detrás del poder, pues influir, ¿ya? Claro, ¿no? ¿Quién influirá sobre nuestro nuevo presidente, ¿no? ¿Ya? Este, ya sea. Ahora, cuentan que Teodora, de joven, ejerció el oficio más antiguo del mundo. Si saben cuál es el más antiguo del mundo, según dicen, ¿no? Eh, pues, y ahora es la emperatriz, ¿no? La esposa del gran emperador Justiniano. ¿Mm? Cuando muera Teodora, va a ser convertida en santa por la iglesia. Así que Teodora ha pasado por un gran cambio, pues, de prostituta a santa, ¿no? Como lo han visto, pues, los bizantinos. Ella, por ejemplo, respaldó a su emperador en la revuelta de Nicá. ¿Ya? Todas estas guerras y construcciones que vamos a mencionar genera gastos. Y una manera de asumirlos es con impuestos, ¿ya? Impuestos. Ojalá que no se nos venga también a nosotros, chicos, impuestos, ¿no? Porque la recuperación económica, pues, a ver lo demande. Muy bien, ante el levantamiento popular en Constantinopla contra los impuestos, la revuelta étnica, pues Justiniano enfrentó esta revuelta exitosamente, pero al inicio intentó huir, pero fue Teodora quien le dijo, no, tú eres el emperador, tú tienes que asumir, ¿no? Pues Teodora fue, ¿no?, una buena consejera para Justiniano. Como dicen, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y bueno, su pasado, bueno, ya pasó, ¿no? Así que ya lo han superado, ¿no? Acá vemos una imagen donde aparece Justiniano. Y esta imagen la muestro porque vino en una pregunta de admisión. ¿Ya? San Marcos nos puso esta imagen y nos dijo quién era. ¿Ya? Pues quién es Justiniano. Entonces, en base a eso y no lo que muestra la imagen, teníamos pues que llegar a una respuesta. A ver, entonces, Justiniano, como vemos aquí, no aparece solo, aparece acompañado de altos funcionarios de su imperio. ¿Mm? ¿Quiénes aparecen aquí? Bueno, no vamos a decir nombres, no he indagado quiénes habrán sido estas personas, y por la cara también, cómo reconocerlos, pero quienes aparecen han costado por las ropas que vemos son pues sacerdotes, seguramente altos dignatarios del clero católico que había en el imperio bizantino en ese tiempo. En este tiempo el imperio bizantino era católico, todavía era católico, después ya se alejará. Muy bien,
Al costado pareciera que estuvieran pues altos jefes civiles, ¿sí? De la administración imperial, ¿no? Y por allá pues militares. Muy bien, ¿por qué un emperador se muestra acompañado de sus jefes religiosos, militares y civiles? ¿Qué cosa quiere decir al mostrarse con todos ellos? Pues? ¿Ah? ¿Qué quiere decir, no? Pues que tiene el respaldo de todos ellos. Ajá. Que tiene, eh, que tiene, ya están detrás de él, ¿no? Como diciendo, estamos contigo. Están respaldándolo a Justiniano. Así es, cuando vemos en en algún mensaje a la nación, pues al presidente, muchas veces acompañado de sus ministros, ¿ya? En una ocasión vimos a Vizcarra acompañado de mandos militares, ¿sí? Pues era cuando se planteaba, ¿no? Eh, bueno, su reemplazo por Mercedes Arauz, recuerdo. Pues qué cosa quiso decir Vizcarra, al parecer, ¿no? La tele con sus mandos militares, pues al costado. Aquí sigo mandando yo, ¿no? Pues igual. Así que cuando veamos esta pregunta, ya de San Marcos, que está en nuestro material, pues se quiso pues representar, ¿no? El poder que ejercía Justiniano en el Imperio Bizantino, ya que él tenía el poder, ¿ya? Ok, muy bien. Aquí mostramos el mapa del imperio. Autoridad, por supuesto, Janina, su autoridad. Ajá, muy bien. Así él está delante, ¿no? Diciendo, todos ellos están conmigo. ¿Mm? ¿Con ustedes quién están? Muy bien. Entonces, en este otro mapa vemos lo que hemos señalado, los territorios del imperio. Ahí están los Balcanes, esta parte de acá. Aquí vemos en un extremo de los Balcanes a la ciudad de Constantinopla. Ahí está. Como verás, dentro de esta península balcánica se encuentra Grecia. Ahí ves a Atenas, una ciudad que aún existe, ¿no? Todo este tiempo, hasta el día de hoy, existe Atenas, solo que ya no es pues la ciudad brillante del pasado, ¿no? Ya tuvo su tiempo de gloria que ya terminó, ¿no? Ahora el centro es Constantinopla. Muy bien. Así que toda esta tierra que vemos acá en los Balcanes, pues la mayoría habla griego, ya es descendiente de los griegos. Los romanos están más allá, ¿no? Y así también dominan Asia Menor, ¿sí? Donde dice Nicea, Éfeso, o también pues cercano Oriente, ¿no? Con Jerusalén, Egipto, ahí está, ¿no? Con Alejandría, como vemos, dominando el Mediterráneo Oriental, que es esta parte, y el Mar Negro. El Mediterráneo occidental es lo que está más allá, ¿sí? Frente a Roma. Como frente a Grecia está pues el Mediterráneo oriental, el Mar Egeo y más allá el Mar Negro. Muy bien. ¿Y qué son estos territorios que están de color anaranjado? Pues son los territorios que Justiniano va a buscar conquistar. A ver, me preguntan si Justiniano fue el primer emperador de Roma Oriental. Pues hemos dicho que no. Ya hemos dicho que el primer emperador fue Arcadio. ¿Sí? Arcadio en el año 395, tras la muerte de su padre Teodosio, Arcadio fue el primer emperador de este imperio. ¿Ya? Justiniano es un emperador, ¿ya? Todavía más de 100 años después. Ajá. En el siglo VI, Justiniano gobierna. Ya no fue el primero, pero sí fue el más importante de los emperadores bizantinos. ¿Ya? Por eso yo no creo que te pregunten por Arcadio, porque su importancia es menor, sino por Justiniano. Y en efecto, Marco solo ha preguntado por este señor Justiniano. ¿Ya? Ok. ¿Qué más me decían? Eh, ya. ¿A qué país pertenece Constantinopla actualmente? Ya, muy bien. Sí lo dijimos hace un momento, ¿ya? Pertenece a Turquía, ¿ya? Aquí no hay turcos, acá no se ve para nada turco. Los turcos todavía van a aparecer
en esta parte del mundo en el siglo XI para dar inicio a las cruzadas. Y ya para el año 1453 los turcos tomaron Constantinopla, ¿ya? Y hasta el día de hoy les pertenece a esta ciudad. Le llaman Estambul, ¿ya? Pero históricamente pues es Constantinopla o Bizancio, ¿ya? Así que la respuesta es Turquía, ¿ya? Donde queda Constantinopla actualmente, ¿ya? Italia, como ves, está más allá, ¿no? Muy bien, entonces, sigamos. Decíamos que esas tierras que están acá de color anaranjado son las tierras de bárbaros que Justiniano va a enfrentar. Ay, ¿qué reinos se encontraban allí? ¿Qué reinos se encontraban allí? Pues recordando, ¿no? Tu mapa de los reinos bárbaros. En Italia, en África, en España, ¿qué reinos bárbaros se habían establecido? ¿Ya? Es lo que vamos a colocar ahora, ¿no? Muy bien. En África, en esta parte de África, donde está el país de Túnez, ¿ya? Y otros más a los costados, pero Túnez era el centro, donde antes estaba Cartago, una ciudad, ¿no? Antigua, pues allí se encontraba el reino de los vándalos, un reino bárbaro, ¿no? Que se estableció acá cuando cayó Roma, ¿no? Los vándalos. Muy bien, entonces Justiniano derrotó al reino de los vándalos, ¿ya? Y así esta parte de África se incorporó al imperio bizantino. También hizo lo mismo con el reino ostrogodo, ¿ya? Que vemos dominando Italia. Claro, dijimos que a finales del siglo V los ostrogodos se apoderaron de Italia. Italia pasó por varias manos, ¿sí? Pasó por ya, los romanos primero, después eh, los érulos, ¿sí? Después los ostrogodos, y ahora Italia está en manos del Imperio Bizantino, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Claro. Muy bien, entonces el Imperio Bizantino otra vez tenía a Italia, a Roma, ya dentro de sus dominios. Roma, la vieja capital, pero aún así la capital del Imperio Bizantino siguió siendo pues Constantinopla. Roma pues nunca más fue capital de un imperio. eh, mm, bueno, ya en el siglo XX, Italia tuvo un imperio colonial, dominó ya ciertos países africanos, ya, pero sería un poquito forzar las cosas, ¿no? Decir que Roma fue capital de un imperio, ya. Pues por acá Roma ya cayó. En todo caso, ¿cuál es la importancia de Roma en la Edad Media, en la edad moderna? Pues Roma es el corazón del catolicismo, ya que en Roma van a estar los papas, ¿ya? Va a estar el alto clero, la Iglesia Católica. Así que la importancia de Roma es ahora más religiosa, aunque también, claro, política, porque los papas van a llegar a tener poder, pero pues ya no como en la antigüedad, ¿no? ¿Ya? Me preguntan por qué en el mapa hay dos colores. Ya lo que les estoy diciendo es que el Imperio Bizantino originalmente tenía este territorio de color marrón, ¿ya? Pero ahora que Justiniano gobierna, Justiniano conquista los territorios que aparecen en color anaranjado, ¿ya? Así es. Entonces, Justiniano heredó la parte marrón. Justiniano conquistó la parte anaranjada, ¿ya? Muy bien, con esto nos despedimos para siempre del reino ostrogodo y el reino vándalo. Ya no lo vamos a mencionar más. Ahí está. Muy bien, siguiente ataque fue, eh, el siguiente ataque fue contra el reino, ¿cómo se descubrió? Sobre Teodora. Ah, bueno, ya, es que, eh, pues, hay quienes
ejercen el oficio de manera pública, ¿no? Pues, y es de conocimiento público. Ya, ella era una, según dicen, bailarina o actriz de un circo, y bueno, era atractiva y usaba muy poca ropa, y bueno, pues nos faltan los hombres que le hacen proposiciones. Pero, pues, cuando Justiniano se une a ella ya había dejado esa, ¿no? Ese oficio, digamos. Justiniano no, ¿no? Ya, así es, ¿no? Eh, claro, o sea, fue un escándalo en ese tiempo en la familia, porque la familia también sabía que ella no era en ese momento cuando la presentaban, pero lo había sido, ¿no? ¿Ya? Porque gente, pues, inclusive de la corte, pues, ya, ya sabes a qué me refiero. Volvamos más bien con lo importante, ¿ya? Volvamos con la guerra que estamos señalando, ¿ya? Muy bien. Entonces, el reino visigodo, que se encuentra en España, ya, no cayó derrotado, pero perdió su territorio en la zona sur, ¿ya? Perdió la zona sur. Entonces, el mapa que mostramos aquí es el de la máxima expansión del Imperio Bizantino. ¿Está bien? La máxima expansión. Es todo lo que logró conquistar Justiniano. Es el mayor tamaño que tuvo el Imperio Bizantino en los más de 1000 años que existió. ¿Ya? Ahí está. Así que si ves un mapa así y te dicen que es el Imperio Bizantino, entonces asumes que es el mapa de la época de Justiniano. ¿Ya? Ahí está, siglo VI. Ahí está. ¿Por qué digo esto? Porque antes, en el siglo V, en el siglo IV, tenía solo el territorio que está de color marrón. Y después de esto, siglo VII, hasta el fin del Imperio Bizantino, su territorio va a ser más pequeño, porque el imperio no pudo conservar por siempre ese territorio, no, va a ir perdiéndolo, ¿ya? Así que en nuestros siguientes mapas seguiré colocando al Imperio Bizantino, porque este imperio duró mucho tiempo, pero vas a ver que el tamaño del imperio cada vez es más chiquito, ¿no? Hasta que un día pues desaparece. Muy bien. Correcto, correcto, Mel. El territorio que aparece de color anaranjado es lo que Justiniano conquistó. ¿Ya? Y gracias a esto que conquistó, en efecto, es que se consiguió la máxima expansión territorial. ¿Ya? Porque lo de marrón era, digamos, lo que, lo que tenía el Imperio Bizantino desde que nació. Del año 395 tenía este territorio. Recién ahora, con Justiniano, se ha podido conquistar territorios. Y de ahí pues la importancia de este personaje. Muy bien, entonces acá reafirmamos a quienes conquistó, a vándalos y ostrogodos. ¿Ya? Chao estos reinos. Muy bien, ahí está la máxima expansión territorial. Esta es la importancia política o militar de Justiniano. ¿Ya? A ver, ¿qué me dicen? Prácticamente el occidente era de los bárbaros. Así es, así es. Cuando yo digo occidente o Europa occidental, ¿ya? Mejor, Europa occidental, me refiero a esta tierra, ¿no? Esta parte de acá. ¿Ya? Toda esta parte de acá, pues en efecto, era de los bárbaros. Esto era el Imperio Romano de Occidente, pero ahora es de los bárbaros. ¿Ya? Muy bien. Una parte lo ha recuperado el Imperio Bizantino, pero pues todavía está el reino visigodo dominando lo que hoy es España, está el reino franco dominando lo que hoy es Francia, y no se ve, al norte están los reinos anglosajones. Y en Alemania hay otros pueblos bárbaros todavía. Así que todavía vemos una Europa occidental dominada por bárbaros. ¿Ya? Muy bien, ¿cuándo ya dejaremos de llamarle bárbaros a estos hombres? Pues cuando, digamos, asimilen la cultura greco-latina y cuando adopten la religión cristiana, que era lo que los otros ya tenían, ¿no? El Imperio Bizantino tenía la cultura greco-romana y era cristiano, ¿no?
¿ya? Entonces, si no compartes esa cultura, si no te adhieres, ¿no?, a la cultura de ellos, pues te siguen llamando bárbaro. A los mismos bárbaros no se llamaban bárbaros a sí mismos. Sí, yo soy un bárbaro, yo tengo una cultura pobre. Obviamente ellos no van a creer eso. Bárbaro es un nombre despectivo que te pone el otro, el que se considera superior a ti. En este caso, los bizantinos miran como bárbaros a estos francos, ¿no?, visigodos, ostrogodos. Mm, ¿Ok? Muy bien. La otra importancia, y que ha sido pregunta de admisión, es el derecho. ¿Cuál es el derecho el mejor elaborado de toda la antigüedad? Pues sabemos que ese derecho fue el romano, el derecho romano. No fue el primer derecho, pero sí el mejor derecho que se elaboró en la antigüedad. ¿Ya? Entonces, leyes racionales, leyes ¿no?, bien hechas para poder ordenar a la sociedad. Entonces, lo que hizo el Imperio Bizantino es conservar el derecho romano. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que en Occidente, los bárbaros no están asumiendo el derecho romano, no al inicio. Poco a poco, ellos entenderán que las leyes escritas que los romanos habían hecho eran mejores que las costumbres bárbaras que ellos tenían, como las hortalías, ¿recuerdas? Pues ya poco a poco, ¿ya? Mm, Muy bien, ahora mencionamos un ratito el significado de esto. Eh, en cambio, el Imperio Bizantino de inmediato conservó el derecho romano, porque sabía pues que ese derecho era pues lo mejor que podían tener para regular a su sociedad. Entonces Justiniano le pidió a sus juristas, a sus expertos en derecho, que recopilen las leyes romanas. ¿Ya? Así que se consiguieron las constituciones, entre comillas, del Imperio Romano, y así se va a recopilar las leyes de Roma. San Marcos nos preguntó eso. Ya, Justiniano mandó recopilar, ¿no?, ordenar, clasificar las leyes romanas. ¿Y qué creó con esto?, nos preguntó San Marcos. Pues lo que creó fue un código legal, un código. Llamamos así pues a una, ¿no?, a una recopilación de leyes, un código. ¿Sí? Las leyes no están sueltas, ¿no? Las leyes están dentro de un código. Para que haya pues un orden, se codifican las leyes. Por algo en el Perú tenemos pues un código civil, un código penal, un código procesal civil, procesal penal, etcétera, ¿no? Códigos. Entonces también hizo lo mismo Justiniano. ¿Cómo se llama ese código? Corpus Juris Civilis. ¿Ya? Eh, Como el latín es la lengua que utilizaban todavía, ¿no?, los del Imperio Bizantino, todavía no lo han cambiado por el griego, entonces las leyes están así en latín. Corpus Juris Civilis, ¿ya? Ahí está, ¿no? ¿Podemos traducir esto al castellano? Yo creo que sí, ¿ah? A ver, cuerpo, derecho, civil. Podríamos traducirlo como eh, un código de derecho civil, pero hay muchos códigos de derecho civil, ¿no? En el Perú hemos tenido varios. Pues entonces, para que saber que nos referimos a este código justinianeo, pues vamos a mantener su nombre en latín, ¿ya? Corpus Juris Civilis, ¿ya? Vamos a dejarlo así en latín, ¿ya? Y si te vienen tus prácticas, ¿no?, en tus simulacros, vamos a ponértelo así en latín, ¿ah?, para que reconozcas que es el código de Justiniano. Ahí está. Ahora, si complicamos las cosas, este Corpus Juris no solo contenía las leyes que se recopilaron de los romanos, tenía también otras partes. A la parte que recopila las leyes le llamamos códex, ¿ya? Pero también está el digesto. A ver, ustedes saben que cuando se da, no sé, una ley, pues luego alguien publica un libro explicando esa ley.
o ahora pues dan conferencias, ¿no? En la televisión, pues, sobre esa norma que se ha dado, ¿no? Igual pasaba en Roma, ¿ya? Igual pasaba. Los expertos en derecho, los jurisconsultos, como se les conocía en la antigua Roma, jurista le decimos ahora, pues ellos explicaban, ¿ya? El alcance de la ley. Entonces, esto servía para que el juez, ¿no? El pretor en Roma, pues no solo pues se fije en la ley, también conozca los alcances de la ley con lo que estos juristas pues habían escrito. Entonces, Justiniano consideró que eso también era importante y así recopiló las obras de los juristas o jurisconsultos romanos en el Digesto, ¿ya? Entonces ahí está la interpretación de las leyes romanas, ¿ya? Muy bien. Ahora, pero en el Imperio Bizantino también se crearon leyes. Justiniano también está aprobando otras leyes. Esas son leyes nuevas, ¿ya? Novae ley. Entonces le van a llamar novelas a las leyes nuevas, ¿ya? Entonces, novela, aquí no es pues tu novela turca, tu novela coreana, mexicana, bueno, sino pues las nuevas leyes que se dieron en tiempos de Justiniano. Ahora, ya, tantas leyes existen en el pasado y ahora hasta hay más leyes en el pasado. ¿Qué necesidad surge, pues, de que existan gente que estudie las leyes? Porque no todos vamos a tener el tiempo o tal vez la capacidad para entender todas estas leyes. Necesitamos, pues, eh, pues, abogados, ¿no? Necesitamos de juristas. Muy bien, pero inclusive para un estudiante de derecho es complicado meterse a todo este mundo, pues, de leyes. Los mismos bizantinos lo vieron así. Entonces se creó un manual, un resumen, digamos, del Corpus Juris Civilis, ¿ya? Un manual para estudiantes de derecho, conocidos como las institutas. ¿Está bien? Entonces, las institutas ya es un resumen de este Corpus Juris. ¿Ya? Yo recuerdo cuando llevé el curso Derecho Romano en la Facultad de Derecho de San Marcos, me pidieron leer las institutas, ¿ya? Porque el curso era Derecho Romano. Teníamos que estudiar, pues, cómo era el Derecho Romano y dónde estaba resumido, pues, la legislación civil romana en las institutas. ¿Ya? Que hasta ahora se puede comprar, ¿no? Ese texto, pues, ya traducido, ¿no? En cambio, lo otro, pues, sí es muy extenso. Muy bien. Eh, Ahí está, ¿no? Pensar que hasta ahora los estudiantes de Derecho también leen las institutas. Si van a ser abogados, pues, y fiscales, pues, ya, esperemos que ¿no? Lo sean y sigan en el camino del derecho, no se tuerzan, pues van a leer seguramente también eso, ¿no? Obra arquitectónica. Pues Justiniano dejó una maravilla arquitectónica llamada, eh, ya, pues, al menos yo llevé en el primer año. No sé cómo estará por la currícula ahora y depende de la universidad, tal vez algunos no lo consideran, o el curso electivo, pero yo sí lo llevé y todo lo que sea historia, pues yo me metía, ¿no? Había historia universal, me metí, el Perú me metí, historia del derecho me metí, ¿no? Bueno, pues el interés, ¿no? Por la historia. Ok, entonces eh, tenemos la Basílica de Santa Sofía, ¿ya? Ahí está. Esta construcción, pues, es un templo católico, era un templo católico, hoy ya no lo es, ya ha pasado el tiempo y los turcos que dominan este lugar no son católicos. Los turcos le rezan a Alá. Así que, pues, hoy ya no es un templo católico, lo era, hoy es un museo. ¿Dónde queda? Pues en Constantinopla, ¿no? Ahí lo levantó Justiniano, en la capital, ¿ya? Entonces, una construcción, una maravilla arquitectónica, esta Basílica de Santa Sofía. Esas, esos obeliscos, esas
torres que vemos a los costados, eso ya se lo agregaron los turcos ya posteriormente. Sí, lo que dejó Justiniano es la parte que está, ¿no?, en el centro. ¿Ya? Y esta es una imagen ya seguramente moderna, ¿no? Porque detrás se ve, pues, ¿no? Ya, digamos, ya se ve, es una imagen de nuestro tiempo. Muy bien. Ahora, esta construcción costó mucho y las guerras también, ¿no? ¿Ya? Y los impuestos, ¿recuerdas? Eh, entonces, esto dejó el imperio en déficit, ¿sí? Los gastos habían sido grandes, pero no solo esto generó una crisis del imperio bizantino, algo más. Así como nosotros estamos soportando una pandemia, pues Justiniano en su tiempo también sufre una pandemia. ¿Ya? Vamos a poner acá esta imagen. A este mal vamos a llamarle la peste de Justiniano. ¿Ya? A falta de otro nombre. Um, ¿Por qué la mandó construir a la Basílica de Santa Sofía? Ah, bueno, pues necesitan ellos un templo principal y, bueno, una construcción grande hace que todos recuerden, pues, a quien lo construye, ¿no? Los gobernantes quieren pues, que su nombre sea recordado, así ellos mueran y sus descendientes directos también, ¿no? Si Justiniano no construía esto, si él no conquistaba, si él no creaba este corpus juris, pues ya no lo mencionaríamos, ¿no? Ajá, la vida es corta y la gente quiere dejar algo para que su memoria viva eternamente. Así que, muchachos, nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué cosa tenemos que crear? ¿Qué tenemos que hacer para que todas las generaciones recuerden nuestro nombre, ¿no? Y así, ¿no? Vivir la eternidad, ¿no? Al menos nuestra memoria sea eterna, ¿no? Nuestro nombre, y que le pongan pues a los colegios, a las avenidas, nuestro nombre, ¿no? Pues, ¿hmm? Pues a ver qué hacen, muchachos, ¿eh? A ver, estamos hablando de la peste de Justiniano, que a falta de otro nombre, pues así se le ha conocido a esta enfermedad que asoló al imperio bizantino, ¿ya? Esta peste que, ¿ya? Vemos aquí retratado cómo la gente pues está muriendo, ¿ya? Le llamo pandemia porque se extendió por Europa, Asia y África, los tres continentes que están conectados. Y lo que pasa, pues, se difunde, ¿no? Se difunde. No llega a América, obviamente, porque América estaba desconectada con el viejo mundo, ¿sí? No había nadie, ¿no? Viajaba de América a Europa o viceversa, ¿no? Todavía no, eso será más adelante. Muy bien, entonces no sabemos una cantidad de muertos exacta, pero se calcula que fueron muchos millones que murieron en esta peste negra. Se le llama así la peste, sí, se habla de 40, 50 millones de muertos, ¿ya? Algo comparable a la peste negra, eh, ¿ya? Bueno, ¿no? Pero como digo, pues, eh, si a nosotros nos cuesta ya tener un cálculo exacto de cuántos muertos, recién, ¿no? Hace una semana se sinceraron las cifras en el Perú para decir que poco más de 180.000 muertos ha tenido el COVID en el Perú, ¿no? Antes estábamos hablando de la tercera parte nada más, ¿no? Pues imagínate una contabilidad, pues, en el siglo VI, ¿no? ¿Por qué el nombre de Justiniano? Pues simplemente porque ocurrió durante su reinado. Ya, como él era la persona más importante de esta época, pues su nombre pues, fue utilizado. Um, Muy bien, Justiniano se enfermó, pero no se murió. De todas maneras, la pandemia debilitó al imperio y esto va a permitir que años después pues, pierda territorios. Muy bien, vamos a dejar a Justiniano y ahora mencionamos a Heraclio. Él gobernó unos 100 años después, estamos en el siglo VII, y aquí es donde
ante una mayoría de población que hablaba griego, que se identificaba con, ¿no?, los antiguos griegos y no tanto con los romanos, es que en este tiempo Heraclio dice que el latín ya no es la lengua oficial, sino el griego, ¿ya? El griego. Y se hacen cambios en la administración para adecuarlo a cómo se administraba en la antigua Grecia. Entonces se habla de una helenización del imperio bizantino, ¿ya? Es decir, donde lo griego desplaza a lo romano, porque esa era su mayor identidad que tenía. Como que nosotros nos preguntemos, pues, ¿cuál es nuestra mayor identidad, no? ¿Lo hispano, lo español o lo andino? ¿No? Eh, bueno, será un debate esto, ¿no? A veces en la costa digan, no, lo español, en la sierra, pues lo andino, van a decir, ¿no? En la selva van a decir, no, lo amazónico. Pues igual acá, pues ellos se van a identificar más con lo griego, ¿ya? Pues hay quienes le llaman a este imperio el imperio griego de la Edad Media. Bueno, un nombre que no se ha difundido. Inclusive al emperador se le va a llamar Basileus, que es un término griego para llamar a un rey, Basileus, ¿ya? Y no pues eh, César, Augusto, Imperator, términos pues que usamos en Roma. Pues acá se va a utilizar a partir de ahora el término Basileus para llamar al emperador. Muy bien, también se hace una división en provincias llamadas temas, y en este tiempo también hay guerras. A ver, hay un pueblo de la antigüedad que sigue vivo, los persas. Los persas, ahora dirigidos por una dinastía sasánida. Los persas están en guerra contra el imperio bizantino. Los persas construían también su imperio entre lo que hoy es Irak, Irán y otras tierras de cercano oriente. Así que estuvieron peleando ya muchos años persas y bizantinos. Ya Heraclio logró rechazar a los persas. Ya logró, pues, digamos, sacar ventaja en esta guerra. Sin embargo, cuando los bizantinos creían haber rechazado a estos asiáticos, los persas, pues aparecen los árabes, ¿sí? Que vamos a estudiar en un momento. Los árabes aparecen y aparecen con tanta fuerza, y como los bizantinos se habían debilitado peleando contra los persas, y los persas estaban más débiles aún porque habían sido rechazados, entonces los árabes derrotaron a los persas y le quitan gran parte de sus territorios al imperio bizantino. Y quieren los árabes seguir avanzando y tomar todos los territorios del imperio bizantino. Así que en tiempo de Heraclio se pudo rechazar a los persas, pero no a los árabes. ¿Ya? Los bizantinos resisten. Muy bien, León III. Él es el que logra detener a los árabes. ¿Ya? Él es del siglo VIII. Pues en ese tiempo los árabes fueron detenidos. ¿Ya? El imperio perdió mucha tierra, toda la parte africana del imperio, todas las costas del norte de África, todo lo perdió, y gran parte cercano oriente. Pero al menos se salvó Constantinopla, se salvó la parte europea, ¿ya? Pero a costa de perder mucho territorio ante los árabes. Así es, porque si el siglo VI fue el siglo del imperio bizantino, con Justiniano, el siglo VII y VIII serán los siglos de los árabes. Ya con Mahoma, con Omar, con otros líderes árabes que fueron capaces, pues, ¿no?, de unir y de engrandecer los dominios árabes. Muy bien. Entonces, los árabes no llegaron a tomar Constantinopla, León III logra resistir. Ya, acá vemos una importancia del imperio bizantino, que fue una barrera frente a pueblos asiáticos que querían entrar a Europa. Um,
Allá, me preguntan que el Imperio Bizantino haya abandonado el latín como lengua oficial generó que el latín se convierta en una lengua muerta. Mm, no exactamente, ¿eh? Porque el latín siguió siendo hablado. ¿Quiénes conservaban el latín como lengua oficial? Durante muchos siglos, pues la Iglesia Católica. Hasta ahora, ya he escuchado misas en la que el sacerdote, por ratos, habla y hasta canta en latín. Sí, tal vez te has dado cuenta también tú. Pues el latín siguió siendo utilizado por ya siglos por la Iglesia Católica. Fue la lengua oficial. ¿Ya? Y como la Iglesia Católica llegó a tener el dominio cultural en Europa Occidental, todo hombre que quiera hacer culto tenía que estudiar latín. Um, en la actualidad, bueno, sí, ¿no? Ya es una lengua que ya ha caído en desuso, pero no es una lengua muerta, ¿no? Todavía se estudia. El español, claro, surge del latín y otras lenguas romances, es cierto, pero el latín se sigue estudiando. Mira que en la universidad, cuando ingresé a la Facultad de Derecho, había un curso de latín, ¿ya? Podía estudiar latín aquí en San Marcos, ¿ya? Era un curso opcional, ¿ya? Porque si quieres leer directamente las leyes romanas, pues tienes que hacerlo en latín, ¿ya? Y para tienes que estudiar esta lengua. Yo no me matriculé en latín, me arrepiento no haberlo hecho, pero a mí siempre me ha costado aprender otros idiomas, ¿no? Así que si sigue estudiando el latín, imagínate, inclusive acá en Lima, no puedo decir que es algo muerto, ¿no? Hay gente que habla latín acá en el Perú. Mm, eh, bueno, continuemos, ¿ya? Ahora, los árabes criticaban algo fuertemente de estos bizantinos. Los bizantinos tenían en sus templos imágenes, ya que la Iglesia Católica no prohíbe las imágenes. Hasta el día de hoy, pues hay imágenes a quienes se les rinde culto, se le hace procesión a imágenes, a pinturas, ¿no? Como el Señor de los Milagros, ¿ya? Así que en los templos bizantinos habían imágenes, ¿ya? Muy bien, los árabes son radicalmente opuestos a las imágenes. Esa es idolatría, ese es pecado, no pueden tener imágenes. Muy bien, entonces por esa influencia de los árabes y para calmarle los ánimos a estos árabes también, en Bizancio muchos dijeron, las imágenes están mal, son pecado, es idolatría, destruyamos las imágenes. Y así, el mismo emperador León III promovió la destrucción de las imágenes religiosas que estaban en los templos, ¿ya? O en las casas. A esto, ¿cómo se le ha llamado? Pues la iconoclastía o la querella de las imágenes, la querella iconoclasta. Icono significa imagen, ¿no? Entonces, es un pleito por las imágenes. ¿Pleito entre quiénes? Pues entre el emperador León III y su gente que están destruyendo las imágenes y los católicos que estaban a favor de las imágenes. Esto significó un distanciamiento entre la Iglesia Católica y el Imperio Bizantino. En esta imagen mostramos cómo esta persona está destruyendo, tal vez una pintura, ¿no? En algún muro, está destruyéndolo, ¿no? Tal vez es la pintura de Jesucristo, ¿ya? No es que no crea en Cristo, no es que sea ateo o sea, pues, se haya convertido a otra religión, sino que considera que la imagen ya no debe estar allí, porque es objeto de veneración, ¿no? Culto, la imagen, la parte material, ¿ya? La parte material. Los católicos dicen, no, es solo un recuerdo, ¿ya? Es para, sí, León III ya era el emperador en este momento del Imperio Bizantino, ¿ya? Muy bien. Eh, Esto fue un antecedente de lo que va a producirse años después. ¿Qué cosa se produjo? Pues la ruptura. Se separa el Imperio Bizantino de la Iglesia Católica. ¿Cómo se llama esa separación?
se le llama, esto ocurrió en tiempos del emperador Constantino IX, se le llama el Cisma de Oriente y ha sido pregunta de admisión. El Cisma de Oriente, uh, a ver, bueno, Heraclio y León III están peleando contra los árabes porque los árabes quieren tomar sus territorios y les están quitando territorios. Y aparte quieren que el Islam, la religión de los árabes, se imponga. Pero el imperio bizantino es un imperio cristiano. Lo de las imágenes, pues, es algo, digamos, no sustancial, ¿no? Sí está en juego, pues, la existencia del imperio bizantino en la lucha contra los árabes. Muy bien. Le llamamos cisma de Oriente a la separación de la iglesia del imperio bizantino de la iglesia católica. En otras palabras, el imperio bizantino va a crear su propia iglesia, ¿ya? Una que no dependa del papa, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llamó esta iglesia que nace en el año 1054, cuando era emperador Constantino IX? Pues se llama Iglesia Ortodoxa. Muy bien. Entonces, de esa manera se produjo un primer cisma entre los cristianos. Cisma es separación, ruptura, ¿ya? Ruptura. Lo de la creencia iconoclasta fue una peleita, como cuando se enamoraron discuten, ¿no? Pero después se reconcilian. Pero el cisma de Oriente es ya el divorcio, digamos, ¿no? Se separan y nunca más se vuelven a juntar, ¿ya? Ahí están. ¿Por qué se separaron? Porque, a ver, mientras el imperio bizantino siga siendo católico, el emperador estaba bajo la influencia del papa, porque el emperador es católico y el papa es el jefe de todos los católicos, el jefe religioso, ¿ya? Mientras el imperio bizantino siga siendo católico, todos los diezmos, el tributo que se cobraba para la iglesia, todos los diezmos que se cobraban en el imperio bizantino, ¿a dónde eran enviados? A Roma, donde están los papas. Y no se quedaba en Constantinopla. Así que, por estos motivos, ¿no? Políticos, económicos y también religiosos, porque van a haber ciertas diferencias doctrinarias entre ambas iglesias, es que se separaron. Se separaron. En mi opinión, pues, lo económico pesa más, así que fue una disputa más por el control de los diezmos, que es mucha plata que se pedía, pues, a los fieles. En este mapa vemos lo siguiente, entonces. A ver, en la parte amarilla y en la parte morada hay cristianos, ¿ya? La parte morada es el imperio bizantino, ¿ya? Mayormente es el imperio bizantino. ¿Ya? La parte verde es donde están los árabes y con su religión, el Islam. Muy bien, entonces en la parte amarilla y en la parte morada hay cristianos. Con el cisma de Oriente se separan. Los de la parte amarilla son cristianos católicos y la parte morada son cristianos ortodoxos. ¿Está bien? Cristianos todos ellos, pero en dos ramas o iglesias separadas. Los católicos seguirán al Papa, que está en Roma, y los ortodoxos seguirán a un patriarca que se encuentra en Constantinopla. ¿Ya? Muy bien, este fue el divorcio de estas iglesias. ¿Ya? Mm, a ver, me pregunta desde cuándo podemos hablar de la Iglesia Católica. Pues depende, ¿no? Si entendemos de una manera, digamos, espiritual, ¿no? De que la iglesia somos todos. Podemos decir que la iglesia surge, pues, desde el mismo tiempo en que estuvo Jesucristo, ¿no? De que Jesús, pues, según dice, le encomienda a Pedro, pues, ¿no? Su iglesia, su rebaño, ¿no? Pero si hablamos ya de la iglesia católica como una institución, como una organización, pues podemos decir que esta iglesia se organiza en el Concilio de Nicea en el siglo IV después de Cristo. Y claro, ya hablaban de Jesucristo desde ese tiempo. Se debatía sobre el carácter de Jesús. Ya,
Ok, me preguntan sobre diferencias sobre católicos y ortodoxos. Pues las diferencias que he encontrado son, o sea, diferencias doctrinarias, religiosas, son mínimas, ¿no? Son mínimas. En todo caso, lo que dicen los ortodoxos, y por algo el nombre ortodoxo, es que ellos están recogiendo la doctrina original, tal como era, ¿no? En sus inicios. Y denuncian pues que la Iglesia Católica está siguiendo un camino diferente, que está tergiversando la doctrina oficial, o original, mejor dicho. ¿Ya? En efecto, la Iglesia Católica no solo se basó en la Biblia para plantear su doctrina, sino en otras ideas que van a ir desarrollando en los concilios, ¿no? Con los papas. Los ortodoxos señalan pues que ellos están volviendo a los orígenes de este cristianismo, ¿no? Y hay algunas diferencias, ¿no? Sobre María, sobre el purgatorio, pero digamos no son eh, sustanciales, ¿no? Muy bien, pasamos a ver. San Marcos nos preguntó, ¿por qué duró tanto tiempo el imperio? A ver, por varias razones. La ubicación de la capital. A ver, Constantinopla, como puedes ver en este mapita, está ubicado en un extremo de Europa. ¿Sí? Y lo puedes ver en una península y una puntita. Muy bien, está rodeado de mar. Entonces, Constantinopla tenía una marina excelente. Tenía numerosos barcos, porque así podía defenderse, ya que está junto al mar. Necesita una marina fuerte. Y algo que le dio superioridad a esta marina era el fuego griego. Fuego griego. Así se le conoce al arma bizantina. Ellos podían, así como un lanzallamas, podían desde sus barcos arrojar a cierta distancia fuego. Y como los barcos son de madera, pues que los barcos griegos arrojen fuego contra el tuyo, pues ya tu barco ya fue. Y por más que intentes apagarlo, va a ser difícil porque las sustancias que utilizaba, que no sabemos qué cosa era, hacía que el fuego se mantenga, inclusive en el agua se podía mantener, ¿no? Por un rato este fuego, ¿no? Así que le tenían miedo a la marina bizantina por el fuego griego. Ahora, entonces le entramos pues por tierra. Pues primero, a ver, es una zona montañosa, de difícil de acceso. Número dos, que Constantinopla levantó tres gruesas y altas murallas para defenderse por un ataque por tierra. Y en una época en que no habían cañones todavía, ¿cómo te tumbas esas murallas? Así que a Constantinopla tenías que entrarle por el mar, ¿ya? O a menos que ya existan cañones, como será más adelante, ¿no? Pero ahora no. Entonces así podía defenderse a Constantinopla de una manera relativamente fácil, digamos. ¿Ya? La unidad. El imperio, pues, se mantuvo unido, salvo ¿no? algunos momentos en que se parte durante la Cuarta Cruzada, pero en sí se mantuvo unido en lo político y en lo religioso, porque el cristianismo era pues algo que los vinculaba, ¿no? A todos ellos. Primero eran católicos, después ya ortodoxos, pero cristianos siempre. Diplomacia adecuada, a veces cuando no puedes ganar tienes que negociar, ¿no? Como ocurrió cuando negociaron con los hunos de Atila, ¿no? El desarrollo comercial, así es, que le dio prosperidad a Constantinopla, e ingresos, ¿no? Tributos al Estado, las cruzadas. En el siglo XI, como vemos después, el imperio estaba débil y los turcos iban a tomar Constantinopla. Pero vinieron guerreros de Europa Occidental, católicos ellos, a pelear contra los turcos. A esos hombres les llamamos cruzados y a la guerra cruzadas. ¿Ya? Lo veremos después. Entonces las cruzadas ya salvaron al imperio bizantino y se mantuvo vivo un tiempo más. ¿Ya? Y así solo cayó en 1453. Veamos a ver la parte final de este tema. A ver, cultura. A ver, otra pregunta que nos hizo San Marcos es,
¿Qué característica tiene la cultura bizantina? A ver, hay pueblos antiguos que han creado desde cero su cultura. En cambio, otros lo que han hecho es tomar la cultura de otros, recogiendo lo mejor de cada uno. A estos le llamamos cultura síntesis. En HP seguramente manejas este término. Chavín, Guari, los incas, fueron cultura síntesis, es decir, que heredaron los aportes de los pueblos que les antecedieron. Igual pasa con el Imperio Bizantino, ¿ya? Pues ¿de quiénes heredaron? ¿De quiénes tomaron la cultura de estos bizantinos? Pues creo que hemos estado ya diciendo de los griegos, por algo hablan pues con su lengua o han asimilado, ¿no? Costumbres de ellos. Lo romano también, ¿no? Están usando las leyes de los romanos, ¿sí? Y están construyendo también de manera similar. En Constantinopla había también un importante circo. Ya sabes, los circos son hipódromos, ¿ya? Entonces también, ¿no? Un hipódromo al estilo pues romano, ¿no? Pero también tomaron elementos de los pueblos orientales, de los pueblos asiáticos, ¿ya? Los bizantinos decoraban como decoraban los persas. O ahora que no aceptan imágenes, esto es una influencia árabe, ¿ya? Y los árabes y persas son de Oriente. Entonces tenemos que han recogido elementos de diferentes culturas. ¿Pero de cuáles sobre todo? Pues en primer lugar de los griegos y en segundo de los romanos, ¿ya? Muy bien, como ellos eh, pues admiraban lo griego y lo romano, ¿ya? Que era pues su mayor herencia cultural, ellos van a conservar la cultura clásica. ¿Qué significa esto? Que ellos pues van a mantener en sus bibliotecas las obras que habían escrito los autores griegos y romanos, ¿ya? Manuscritos antiguos, en griego antiguo, estaban allí guardados en las bibliotecas bizantinos. Por eso le han llamado a estos hombres los bibliotecarios del mundo antiguo. ¿Ya? Hay quienes les gusta guardar lo antiguo, ¿no? Hay otros que no, lo destruyen para empezar de nuevo, ¿no? Pues a mí me gusta ya conservar lo antiguo, ¿ya? Y ahora lo reviso y bueno, pues ya recuerdo mi vida, ¿no? O lo de de mi entorno, ¿no? Ok, entonces tenemos que conservar la cultura. Esto es importante, muchachos, porque, a ver, en Europa Occidental, ya, la lengua griega desaparece. El latín se mantiene con la Iglesia Católica, pero otros aspectos, ya, literarios, filosóficos, científicos, que eran, ¿no?, de los griegos y romanos, prácticamente desaparecen. O sea que en Europa Occidental lo greco-romano decae, ya, decae considerablemente. Se olvidan de ello. En cambio, en Europa Oriental lo conservan, lo conservan. Muy bien, pasará el tiempo y en Europa Occidental se va a querer volver a la cultura grecorromana. Pero si ellos no tenían guardado casi nada en Europa Occidental. Ah, desde Europa Oriental, desde Constantinopla, irán las obras a Europa Occidental. E irá esta gente que hablaba griego desde Constantinopla a Europa Occidental. Esto ocurrió allá en los siglos XIV, XV, y gracias a esto va a desarrollarse, como veremos después, un movimiento llamado el Renacimiento Cultural. ¿Ya? Cuando en Europa Occidental lo greco-romano renazca. ¿Ya? Eso todavía lo estudiaremos después, pero pues ya no quería dejarlo pasar. Muy bien, ya sabemos que el latín fue desplazado por el griego, que construyeron la Basílica de Santa Sofía, que decoraban con mosaicos. Y acá vemos un mosaico donde aparece Teodora, ahí está Teodora, ¿ya? Como ves, este mosaico está hecho con vidrio o cerámica de color unida en pedacitos para crear esta figura, ¿ya? No es una pintura, sino es un mosaico. Muy bien, ellos difundieron el cristianismo ortodoxo, ¿sí? A partir del siglo XI. Caída. Bien, después de soportar a tantos, al final, pues, el Imperio Bizantino sucumbió, ¿ya?
Quienes tomaron Constantinopla, ya dijimos, fueron los turcos de la dinastía otomana. Constantino XI fue el último emperador de este imperio. Un Constantino fundó la ciudad y otro Constantino la perdió. Y así, chao, Imperio Bizantino. Pero en este momento estamos despidiéndonos, ¿no? No te sorprenda que en la siguiente clase, en la siguiente, sigamos viendo al Imperio Bizantino. ¿Por qué? Recuerda que el imperio recién cae en 1453, ¿ya? Y a continuación voy a entrar con los árabes y para ver los árabes voy a regresar al siglo 7, 8. Obviamente el imperio está vivo porque recién cae en el siglo 15. ¿Ya? La siguiente es la del siglo 9, después del siglo 10, 11, el imperio bizantino va a seguir vivo. ¿Ya? Muy bien. Y acá pues están tumbando a cañonazos las murallas del imperio bizantino, porque ya para el siglo 15 ya se usa la pólvora, ya podían tumbarse las murallas y por eso Constantinopla ya no pudo resistir. Si no existieran cañones, tal vez hubiera estado más tiempo vivo Constantinopla, ¿no? Muy bien, chicos, dejamos eso y pasamos ahora con los árabes. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a cambiar de tema. Ya, pasemos a hablar de los árabes. Tenemos media hora. Ya, si no acabamos, pues lo continuamos la siguiente. Que hoy se metió dos clases. La semana pasada fue solo uno y lo acabamos ya, ahí justo, ¿no? La próxima también es un solo tema. Creo que podemos compensarlo, ¿no? A ver, los árabes. Bien, eh, ubiquemos por acá Arabia. Arabia, el territorio donde surgieron los árabes. Ahí está. Esto de color verde, ahí está, ahí dice, es Arabia. ¿Ya? Muy bien, como vemos, Arabia es una península de gran tamaño. La península arábica o arábiga. Ahí está, ¿no? Actualmente aquí ubicamos varios países, siendo el más grande de Arabia, Arabia Saudita o Arabia Saudí. Pero también encontramos a Yemen, a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, ¿ya? Entre otros. Así que este es el lugar donde surgió este pueblo que ahora vamos a estudiar. Así que colocamos su ubicación, ahí está. En Cercano Oriente, la mayor parte es Arabia Saudita, ¿ya? Así que hoy vamos a hablar de la Meca, Medina, pues si queremos conocer estos lugares donde estos árabes ¿no? aparecen en la historia, pues tenemos que irnos a este país, Arabia Saudita. Hoy pues un país petrolero, una monarquía aliada de Estados Unidos, donde hay violaciones de derechos humanos también. Afganistán. Ya, Afganistán no está aquí dentro de la península arábiga, está más allá, ¿ya? Más o menos por aquí donde está mi cursor, por aquí está Afganistán, más o menos, ¿ya? Así es, los afganos no son árabes, ¿ya? Son un pueblo distinto, pero que tienen en común que los afganos van a asimilar la religión que los árabes van a crear, el Islam. Los árabes crearon el Islam, una nueva religión, y no solo ellos se volvieron musulmanes, muchos pueblos en Asia y en África se volvieron musulmanes y crearon un imperio musulmán que estos árabes dominaron. ¿Ok? Hay terroristas, ya, pero también en Perú hay terroristas, ¿no? Y en todas partes, en Estados Unidos también hay terroristas. El terrorismo no es exclusivo, pues, de una religión o de un pueblo. Eh, Hay radicales que toman las armas, ¿no? Y matan por cumplir sus objetivos en todas partes.
No debería existir, ¿no? Pero pues ya pasa, ¿no? ¿Ya? Entonces yo quiero defender aquí diciendo pues que, por favor, no digan, ah, ya, pues terrorista. Es como decir, ¿no? Ah, esta cosa de Castillo eres un terrorista. Terruquear también lo ha hecho Estados Unidos con los musulmanes. Como Estados Unidos ha tenido en las últimas décadas guerras contra musulmanes, pues nos ha dado esta imagen de que son terroristas, pero no, la mayor parte de ellos son gente como nosotros. O sea, son gente tranquila, ¿ya? Pero siempre pues hay grupos radicales, ¿ya? Sí, pues muy sádicos, sí, pues hay terroristas sádicos, como acá también, ¿no? Como acá Sendero mató horrible a mucha gente, ¿no? Eh, ya, ok, ¿no? Dejemos eso. Llegaremos a hablar, pues, ¿no? En la última clase me parece sobre Al-Qaeda, el Estado Islámico, eh, radicales, pues, musulmanes. Muy bien, entonces todo esto empezó en este lugar, Arabia Saudita, ¿ya? Ahora, ¿cómo es este territorio? Pues árido, desértico, ¿ya? El agua es un recurso escaso. Hay oasis, sí, pero no en todas partes, ¿no? Los oasis los encontramos mayormente en la parte oeste, donde dice Hiyaz, allí, en esta costa que está junto al Mar Rojo. ¿Ya? Por eso que aquí se levantaron las ciudades más importantes de los árabes, por la presencia de agua, ¿no? Está la Meca y Medina, antes conocida como Yatrib. Ahí está. En cambio, más allá, pues los árabes son más nómades o seminómades. No pueden asentarse en un lugar por la falta de agua, ¿no? Y otros recursos. Muy bien. Entonces, por ese problema de la aridez de la tierra, no podemos decir que la agricultura fue la actividad principal. No, ¿ya? La falta de agua limitaba el desarrollo agrícola. Por eso los árabes querían dominar qué tierras. Mira qué tierras están cerca y son muy fértiles, porque tienen grandes ríos, el Nilo, el Tigris y el Éufrates. Ustedes saben, ¿no? ¿Cómo se llaman esos valles? ¿Dónde están estos ríos? ¿Ah? ¿Cómo se llaman? Se llaman pues Egipto, Mesopotamia. Están cerquita. Muy bien, pero por ahora no tienen el poder para dominar, porque Egipto le pertenecía al Imperio Bizantino y Mesopotamia le pertenecía al reino o imperio persa. ¿Ya? Y tenían que derrotarlos, pues por ahora no podía. ¿Por qué no podía? Porque los árabes eran una sociedad dividida. Tenían diferentes jefes, las diferentes tribus. Le faltaba a los árabes unidad. Los árabes están aquí siglos atrás, pero no les hemos dado importancia, porque como no eran unidos, no tenían la fuerza para crear un gran reino, para vencer y expandirse. Recién ahora se van a unir. Y además los árabes creían en muchos dioses, eran politeístas, hasta que aparezca un hombre que va a cambiar radicalmente la historia árabe. ¿Quién fue ese hombre que cambió la historia de los árabes? ¿Ya? El hombre más importante en este tema. El anterior fue Justiniano. El más importante ahora en este tema es, a ver si lo conocen los chicos, ¿ya? Así es, Gutiérrez, ¿ya? Mahoma. Mahoma, ¿ya? El gran profeta, como le van a llamar. Entonces, frente a una agricultura que no tuvo un gran desarrollo, ellos van a centrarse en el comercio, ¿ya? Porque miren el mapa, estas líneas azules que aparecen en el mapa son rutas de comercio, que son parte de las rutas de comercio que conectaban a Europa con Asia, ¿ya? Entonces, Arabia es parte, está dentro de ¿no? Esta zona por donde pasan estas rutas de comercio, ¿ya? Ahí está, ¿no? Bro, hay muchos barcos, ¿ya? Que traían productos de Asia en dirección no a Europa, pues iban por el Océano Índico y entraban por el Golfo Pérsico, y por ahí están los árabes, o por el Mar Rojo, ¿ya? Para avanzar luego por Egipto.
Muy bien, y ahí se levantó la ciudad de la Meca, ahí cerca del Mar Rojo. Entonces la Meca se convierte en una ciudad comerciante, igual Medina. Eran rivales comerciales estas ciudades también. Así que destacamos el comercio. Profe, igual fue con Constantinopla, sí, pues los bizantinos fueron los grandes comerciantes europeos de la Edad Media y los árabes fueron los grandes comerciantes asiáticos de la Edad Media. Muy bien. Los árabes le llamamos así porque comparten una lengua, la lengua árabe, y de ahí que le llamemos pues árabes a todos ellos, ¿no? Por utilizar el mismo idioma. Hoy pues el árabe no solo se habla en la península arábiga, se habla también en otros países de Asia y de África. En Egipto, por ejemplo, hablan árabe, cuando Egipto no es parte de Arabia, ¿no? Pero lo va a hacer. Cuando los árabes se expandan y dominen, creen un imperio, llevarán su lengua, su religión, sus costumbres a otras tierras. Por eso lo árabe está presente, pues, fuera de Arabia también. Muy bien, se le llama beduinos a los pastores nómades del desierto. Ajá, y hay otros, pues, que son ya sedentarios, ¿no? Que viven en la Meca, en Medina. Los árabes son patriarcales, o sea, son una sociedad que minimiza, digamos, el papel de la mujer, machista, ¿no? Por ejemplo, un varón árabe puede casarse varias veces, no una después de la otra, como se permite acá también, ¿no? Divorciándote, ¿no? Sino al mismo tiempo. Esto es la poligamia, pero únicamente para el varón. La mujer no podía casarse varias veces, no podía tener más de un esposo. El varón sí podía tener más de una esposa. En efecto, Castro, hasta ahora se conserva la poligamia. Hasta ahora es legal y permitido por la religión de ellos el tener más de una esposa. Así que ya saben, si les interesa, pues vayan allá, vayan a Arabia y allá, si se vuelven como ellos, pueden casarse con más de una mujer. Mm. Eh, sí, pues acá muchos hombres ven envejecer a su esposa, ellos también se hacen viejos, pero ven envejecer a su esposa y pues buscan una aventura con una mujer más joven. Allá, pues no es necesario, ¿no? Te casas con una mujer joven, pues, y ya está, y conservas a la anterior, ¿no? Ahora, pero, ¿te imaginas una mujer aceptar compartir a un esposo con otra mujer o con otra más en un, no sé, no, creo que ninguna chica que está acá, ¿no? En el salón aceptaría eso, ¿no? Compartir un hombre, ¿ya? Y no así escondidas como ocurre, no en las aventuras, sino públicamente, ¿no? Públicamente compartir un hombre con una u otra mujer, ¿no? En cambio, ellas no pueden tener, pues, bajo pena de muerte, no pueden estar con otro hombre, ¿no? Las apedrean hasta morir, ¿no? Lo cual nos habla de una sociedad, pues, donde el varón, pues, tiene el control, ¿no? Ya, a la mujer no les permitían trabajar ni estudiar. Eso solo era para el varón. La mujer en casa debía ser mantenida por su esposo. Ya, pues, eh, bueno, hoy ya las cosas han cambiado. Hay países árabes que se han modernizado y le están reconociendo a la mujer los mismos derechos que a los varones. Pero todavía hay países árabes o musulmanes que mantienen sus antiguas tradiciones y dentro de eso está pues que la mujer no tiene el mismo espacio que el varón. Uh, muy bien. Por acá un beduino, ya, con su familia. Por acá, otra cosa que también notamos de las mujeres, sobre todo en la Edad Media, pues ahora se conserva, pero menos, que la mujer tiene que cubrirse el cuerpo, ¿ya? Entonces era obligada en la Edad Media a vestirse de esa manera, cubrirse. Cada vez que salía tenía que cubrirse.
porque la belleza de la mujer solo debía ser mostrada a su pareja, a su esposo que está en casa, ¿no? Ya no puede mostrar su belleza a los hombres afuera, ¿no? De allí que, eh, ya, de ahí que tenga que cubrirse el cabello, ¿no? Que es parte, ¿no? De la belleza pues, de la mujer, el varón usa, ¿no? El cabello corto, y su cuerpo, ¿no? Su cuerpo, ¿ya? A veces acá, a veces exageramos, ¿no? Varones también, ¿no? Usando cada vez ropas más cortas o demasiado apretadas. Bueno, pues es la moda que a veces tenemos que seguir también, ¿no? Acá es lo contrario, ropa holgada, suelta, ¿no? Y que te cubra hasta los pies, ¿ya? Pues en algunos casos muestras el rostro, en el otro solo los ojos, en el otro no muestras nada, ¿no? Como en la burka. Ahí está, ¿no? Los varones también se cubren, claro, usan turbante, también usan estas ropas que los cubren, también, ¿ya? Pero, eh, pues nos llama la atención, ¿no? Lo de la mujer, cómo se cubre a veces hasta los ojos. Eh, muy bien. Así que, muchachos, cuando enamorabas a una mujer allá, eh, ¿cuándo podías verla? Pues la primera vez que la ves completamente, ya es el día que te casas con ella. Porque antes ella tiene que mantener su velo, ¿no? Para, pues, que no la puedas ver, solo puedes estar con ella, pues, una vez casado, ¿no? Ah, muy bien. Mm, claro, se casan jóvenes, se casan, pues, y ahí ya sabrás, pues, qué tan hermosa es tu mujer, ¿no? Ya, igual los varones, pues. La niqab le gustó. Ah, ya, así es. Ya no tienes que embellecer el resto, ¿no? Únicamente te centras en tus ojos, ¿no? Ya así que tardaban en maquillarse los ojos, porque era lo único que mostraban, ya, así que se enamoraban de los ojos de las mujeres árabes, ya, y ahí la poesía, ¿no? Que tus ojos. Muy bien. Pasemos al Islam, ya, esto ha sido motivo de pregunta de examen de admisión. El Islam, esta religión que es una de las más importantes del mundo. Digamos que las dos religiones más difundidas por el planeta son el cristianismo y el islam, ¿ya? Así es. Entonces hay miles de millones de personas en el mundo que creen en Jesucristo. Y en segundo lugar está pues el islam, ¿ya? Más de 1.000 millones de personas que le rezan a Alá. Así que de ahí la importancia. La poligamia sí es parte del Islam, sí, es parte del Islam, pero esta es una tradición que venía ya desde antes. Entonces el Islam recoge esta costumbre, digamos, lo recoge. Ya, ya, somos libres de creer, pues, ¿no? Lo que consideremos o no creer, pues, en nada. Es la libertad, ¿no? Que hemos conseguido en nuestros tiempos. Ya, muy bien. Entonces, el Islam es una religión monoteísta, ¿ya? Existen tres religiones monoteístas en el mundo. Tres religiones que aceptan que, en verdad, cuando hablan de Dios por acá, Dios por allá, y le ponen este nombre y otro, en verdad, se trata de un solo Dios. En verdad, todo, ¿ya? Todos los dioses que se dicen, en verdad, son un solo Dios. Solo que en un lugar le llaman así, en otro lugar piensan que es así, ¿ya? Los monoteístas creen pues que existe un solo Dios, ¿ya? Inclusive es el mismo Dios, el de las distintas religiones. O sea que cuando te persinas y dices en nombre del Padre, ese Padre es Alá. Eh, no, el Padre es de los judíos, no, de los cristianos, no de los musulmanes. Pues consideran que es el mismo Dios. Pero ya la doctrina, ya el contenido, pues genera diferencias que vamos a señalarlas.
A ver, entonces el Islam es una religión monoteísta. ¿Sabes que mono significa uno? Teísmo viene de teo, que es Dios. Fue fundado por el profeta Mahoma. Mahoma es el iniciador de esta religión. Eh, claro, ellos llaman Dios a Alá, o mejor dicho, la palabra Alá significa Dios. Alá, ¿no? Es Dios, ¿ya? No un santo, no un santo, Dios. Ujú. Ok, ya, ok, muy bien. Entonces tenemos esta religión, ¿ya? Alá lo decimos así ya castellanizado, ya de manera sencilla, como hablamos en Occidente. Muy bien. San Marcos nos preguntó, ¿qué significa Islam? Pues sumisión a Dios, ¿ya? Si perteneces a alguna religión, si asistes a alguna iglesia, al menos virtualmente ahora, pues tienes que someterte a las reglas de la religión, ¿sí? Que son reglas de Dios, según nos dicen, ¿no? Tenemos que seguir la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Así que por eso el término Islam significa sumisión a Dios. ¿Qué religiones influyeron sobre esta? Pues el judaísmo, que influyó más, y el cristianismo. Es decir, cuando uno lee el Antiguo Testamento, encuentra el contenido del judaísmo, ¿ya? Esta primera religión monoteísta que inició Abraham y continuó Moisés y otros que están en el Antiguo Testamento, donde le llaman Yahvé o Jehová a ese único Dios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el Islam comparte el Antiguo Testamento. El Islam, pues, acepta a Abraham, a Moisés, a estos señores, ¿no? Del judaísmo surgió el cristianismo, cuando Cristo predicó una doctrina tomando el judaísmo, pero haciendo modificaciones. Ahora Dios era el amor, pues muy bien. Ahora, los musulmanes, el Islam, también respeta a Jesucristo, pero la diferencia con el cristianismo es que el Islam no acepta que Jesucristo sea Dios, no acepta. En cambio, el cristianismo, en su rama católica, en su rama ortodoxa, aceptan que Jesús es Dios, ya es Dios convertido, ¿no? En hijo o en hombre, pero ellos no aceptan que Jesús sea Dios. Consideran que Jesús fue un profeta, solo un profeta, no Dios, ¿ya? Y de ahí, pues, la diferencia, ¿no? Entre el Islam y el cristianismo. ¿Quién es Jesús? ¿Solo un profeta? No, es Dios, ¿no? O hijo de Dios, pero Dios mismo, o sea, Dios convertido en su propio hijo. Recuerden la doctrina de la Trinidad, de que Dios se ha manifestado, ¿no? Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Mm, bueno, los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías o el Salvador. Y los judíos aún creen que va a venir un Mesías. Los judíos por eso no son cristianos. Ellos tampoco aceptan que Jesús sea, pues, Dios, ¿no? Y por eso hay tres religiones monoteístas. Los judíos, ¿ya? Que tienen al Padre, los cristianos que tienen al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está pues los musulmanes, el Islam, que tiene al Padre, al cual llaman Alá. Bien, entonces tenemos las tres grandes religiones, pero que están emparentadas, como vemos. Pues los ateos ya, pues no, ellos rechazan cualquier contenido religioso, ¿no? No le llamaría una religión el ateísmo, ¿no? Aunque a veces se muestran tan fanáticos los ateos que parecen que fueran religiosos también, ¿no? Que son tan fanáticos en sus conceptos ateos cuando el fanatismo debería ser solo para los creyentes. Um, bueno, sigamos a ver. ¿Cómo se le llama a los creyentes del Islam? Musulmanes. Musulmanes. ¿Ya? Y creo que ya mencioné que no es necesario ser árabe para ser musulmán.
porque otros pueblos también se volvieron musulmanes. Los persas serán musulmanes. Ya los afganos, me señalaron, se volverán musulmanes. Y así muchos pueblos de África, inclusive en Europa, se volvieron musulmanes. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo árabe, me refiero a la gente de un pueblo, de una etnia que comparte una lengua, el árabe. Y cuando digo musulmán, me refiero a un grupo religioso. ¿Ya? El término islam indica la religión al que pertenece y el término árabe, la etnia a la que pertenece. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo decir árabe que decir musulmán. Puede ser árabe y no ser musulmán. Puede ser musulmán, ¿no? No ser árabe, ¿no? ¿Está bien? La mayoría de árabes son musulmanes, pero ya no es que todos lo sean, ¿no? Hay árabes cristianos también, hay árabes ateos también. Ok, el Corán es el libro sagrado, ¿ya? El Corán es el equivalente a la Biblia. El Corán que contiene, pues, lo que Mahoma predicó. Ya, Mahoma cuenta que en cierto momento se le apareció el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel fue el que se le apareció también a la Virgen María, a anunciarle su embarazo, que sería pues madre de, ¿no? de Jesús, del Hijo de Dios, iba a tener al Hijo de Dios. Pues Gabriel habría sido enviado por Alá para revelarle a Mahoma la verdad. Tu gente está creyendo en varios dioses, pero eso es falso, solo existe un Dios, ¿ya? Y tienen que hacer esto ustedes, pues Mahoma, eh, pues conoce la verdad, ¿no? Entre comillas, la verdad, revelada por el arcángel Gabriel, enviado por Alá. Y así Mahoma comenzó a predicar lo que le habían dicho y se convirtió pues en profeta de Dios, en profeta de Alá. Mahoma no escribió el Corán, Mahoma no sabía escribir, era analfabeto. Sus seguidores ya son los que escriben el Corán, igual que Jesucristo no escribió el Nuevo Testamento, igual Mahoma no escribió el Corán, ya, pero ahí están, ¿no? Sus palabras, su doctrina, ¿no? Ya, por eso es el libro sagrado. Uh-huh. Claro, el Mesías es el Salvador, ¿no? Para los cristianos, pues, Jesús, ¿no? Para otras religiones, pues, todavía no ha llegado el Salvador. Están esperándolo. Muy bien. Para ser musulmán necesitas cumplir 5 pilares. La fe, creer solo en Alá. ¿Y cómo creemos en Alá? Creyendo en Mahoma. La oración, hay que orar 5 veces al día en dirección a la Meca. La Meca es la ciudad sagrada, ¿ya? Esto queda en la Meca. Entonces la gente reza en esta dirección. ¿Dónde está la Meca? Hacia el norte. Hacia allá tengo que arrodillarme para rezar. Hay que ir una vez en la vida, por lo menos, a la Meca. La Meca es la ciudad sagrada, queda en Arabia Saudita. Por algo, mira cuánta gente en esta imagen aparece reunida en la Meca. ¿Qué están cumpliendo? Pues este precepto de ir al menos una vez en la vida a la Meca. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, otra es el ayuno. En el calendario que ellos tienen, existe un mes que se llama Ramadán. Y en ese mes tienen que guardar ayuno. El ayuno consiste en no comer ni beber nada durante el día. O sea, durante el tiempo en que está el sol, de que amanece hasta que anochece. Ya en la noche puedes comer verduras y agua. Nada de carne, nada de bebidas alcohólicas, nada de relaciones sexuales, tampoco. Abstinencia, 30 días. Es el Ramadán. ¿Ya? La limosna también. 5 pilares. El otro pilar, perdón, otra regla es la yihad, la guerra santa. Que para unos, la guerra santa es la lucha interna por mantenerse en la fe. Para otros es una lucha externa, una guerra de verdad, con armas, para defender con armas tus creencias o para obligar a otros, para imponerse frente a otros. La guerra santa. A Mahoma, pues ya hemos mencionado, Mahoma fue el que inició todo esto, considerado el último y el mayor profeta de Alá.
Mahoma fue perseguido en el año 622 y para salvarse de la muerte, Mahoma huyó a la ciudad de Medina. En Medina habían comerciantes rivales de los comerciantes de la Meca, que eran los que habían perseguido a Mahoma. Entonces Mahoma consiguió apoyo en los comerciantes de Medina. Mahoma regresó y dominó la Meca y no paró hasta unir toda Arabia. Entonces Mahoma unificó toda Arabia, unificó toda Arabia, ¿ya? La unidad religiosa y política. Ya tras la muerte de Mahoma, van a gobernar los califas. Así se le llama a los sucesores del profeta Mahoma. Son las 10 de la mañana en Malta, lo vemos la próxima semana, ¿ya? Que tenemos solo un tema, así que creo que sí nos va a dar el tiempo. Así que muchachos, sería todo. Nos vemos la próxima.